¿Sabes cómo la gente se va a confirmar en la fe? Cuando nosotros les prediquemos en el Evangelio. Cuando nosotros prediquemos el Evangelio o estemos predicando el Evangelio, ¿sabes? La iglesia aumenta en número. Es una, ¿cómo se dice? Consecuencia de predicar el Evangelio. Que la iglesia aumenta en número. Porque yo te voy a preguntar, ¿quién es la iglesia? ¿Este edificio? ¿Este lugar? ¿Este auditorio? O cualquier edificio? No. Nosotros, cada uno de los que estamos, conformamos la iglesia. Entonces, fíjate, cuando nosotros predicamos el Evangelio, ¿qué sucede? Aumenta en número cada día. Entonces pregúntate, o voltea y pregúntate. Dile a tu compañero, ¿estás predicando el Evangelio? ¿Sí? Porque es muy importante. Entonces, ¿cómo vamos a crecer como iglesia? ¿Verdad? Es por eso que nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio. Maravilloso es el poder del Evangelio, hermanos. Nosotros no tenemos más que predicar el Evangelio. No tenemos que hacer ninguna cosa extraordinaria, porque de nosotros nada bueno viene. Todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de lo alto del Padre de misericordia. En nosotros nada bueno hay. Pero si nosotros abrimos la boca y si nosotros predicamos, entonces dice su palabra que el Señor la va a llenar. Y nosotros no tenemos que hacer nada por la gente, porque Dios, ahorita lo vamos a ver, es el que promueve. ¿Sí sabías? Entonces, cuando nosotros seguimos predicando el Evangelio, vamos a ver que la gente se confirma en la fe. Bueno, eso es lo que los apóstoles hacían. Hubo un momento en que tuvieron ciertas trabas para ir a algunos lugares. Eso ya lo leímos, o tú lo puedes leer en el capítulo 16. Dice que hubo algunas trabas para ir a algunos lugares porque el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Sí sabías? Que el Espíritu Santo te puede decir ahora sí y ahora no. Predícale a él, pero a ella no le prediques. O ya le predicaste, ya deja de predicarle. ¿Sí me explicó? Hay muchas cosas que el Espíritu Santo hace, pero nosotros debemos de tener un entendimiento espiritual, porque si no, ¿de qué manera vamos a entender cuando es el Espíritu? A lo mejor son nuestras emociones. ¿Sí o no? Debemos de ser espirituales. Por eso este tema se llama la vida espiritual de las mujeres, de los varones en la iglesia. Ajá. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Pregúntale a tu compañero. ¿Cómo está tu vida espiritual? Porque vamos a aprender ahorita realmente si tenemos una vida espiritual, ¿verdad? Entonces fíjate que el Espíritu Santo no se los permitió, pero llegó el momento en que Pablo recibió una visión. Dios le mostró a Pablo en visión a un varón macedonio que le rogaba diciendo que pasara a Macedonia y los ayudara. Fíjate. Ahí sí el Espíritu Santo le mostró por medio de una visión lo que tenía que hacer. Así que se dirigieron a Macedonia entendiendo que Dios les ordenaba ir a ese lugar para que anunciasen las buenas noticias de salvación a la gente que vivía allí. Vamos a entrar en los textos que nos competen. Esto fue lo que estuvimos viendo anteriormente, pero ahora vamos a Hechos 16 a partir del verso 11. Te invito a que vayas a tu escritura, por favor. ¿Sí? ¿Ya lo tienes? Dice en el verso 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Fíjate cómo fueron a tantos lugares. Y este día aquí, y este día acá, y este día acá, y estuvieron predicando, y a lo mejor predicamos a una persona y ya nos cansamos.
Pero aquí la palabra dice que vinieron a Samatria y al día siguiente a Neápolis, y de ahí se fueron a Filipos y estuvieron en aquella ciudad algunos días. Verso 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor, ¿cómo dice? Abrió el corazón de ella para que anduviese atenta a lo que Pablo decía. Señor, abre nuestro corazón para que estemos atentos. Verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Como podemos observar, según los textos que hemos leído, a las primeras que les predicaron el evangelio fueron mujeres que estaban reunidas orando. ¿Se dan cuenta? Lo irónico fue que la mujer que respondió con más entusiasmo no era judía. Lidia era una adoradora de Dios, pero era una mujer gentil en ese momento. Una activa buscadora del verdadero Dios que aún no había llegado a ser totalmente en su vida. ¿Sí observamos? ¿Verdad? La palabra describe el primer encuentro con Lidia de ese modo, como lo acabamos de leer en Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Cómo estaba Lidia? ¿Cómo, hermanos? Sí, pero además, ¿cómo estaba? Adorando a Dios, aunque no le conocía. La palabra dice que no era una mujer judía, nos muestra, vaya. ¿Sí? En estos pasajes que leímos podemos ver dos aspectos que resaltan. Primero, encontramos la conversión de Lidia, y segundo, los resultados permanentes de su conversión. Porque déjenme decirles, queridos hermanos, que cuando nos convertimos al evangelio tiene que haber resultados. ¿Verdad que sí? Es decir, debe de haber fruto. Ahorita lo vamos a ver. La manera en que se convirtió Lidia es una ilustración de cómo Dios siempre quiere rescatar la vida de las personas. Fíjense que desde nuestra perspectiva humana podemos pensar que nosotros lo estamos buscando a Él, que creer en Dios es meramente una decisión, que está en el poder que tiene nuestra propia voluntad de elegir, o que somos soberanos sobre nuestro corazón y sobre nuestros sentimientos. Hay gente que puede pensar de esa manera. En realidad, donde quiera que veamos a una persona como la persona de Lidia buscando a Dios, podemos, tener la certeza de que Dios es quien la está atrayendo. No es la persona por su voluntad, ni por sus sentimientos, ni por sus emociones. Es Dios quien la está atrayendo, ¿sí? Donde quiera que alguien deposita su confianza en Cristo, es Dios quien abre el corazón para que esa persona crea. ¿Verdad? Si Dios mismo no nos llevara a Cristo, tal vez nunca llegaríamos a Él. Tal vez no. ¿Sí lo entendemos? No es porque nosotros somos muy buenos, ni porque nosotros, sí queríamos buscar a Dios, ni porque nosotros sí estábamos muy atentos. No, es porque Dios nos atrajo, porque Dios nos buscó, porque Dios nos llamó por nombre. Mira lo que dice Juan 6:44, yo te lo leo. Jesús fue muy claro aquí cuando dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. También dice en Juan 6:65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Qué hermoso, ¿se dan cuenta?
Hermanos, tú y yo no somos el producto de una casualidad, ¿sabes? Dios ya nos tenía considerados. ¿No te da gusto? Dios ya te tenía considerada, mujer. Dios ya te tenía considerado, varón. Que en su infinita bondad y misericordia, fíjate, de entre tanta gente te llamó por nombre. Te llamó por nombre y te consideró para que seas su hijo. Eso es maravilloso. Sí, porque dice la palabra de Dios en el libro de Juan que no somos hechos sus hijos ¿hasta qué? Hasta que recibimos al Padre. Entonces eso es hermoso. La gente allá afuera dice que son hijos de Dios, pero la palabra es muy clara. Mis hijos son los que hacen mi voluntad, ¿verdad? Pero además porque Él ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Eso es hermoso. ¿No le quieres dar un aplauso al Señor? Gracias, Dios. Así es, Señor. A mí me da mucho gozo que Dios me haya escogido. Y yo creo que a cada uno de ustedes también. Y que ahora nos puede llamar sus hijos. Esto fue lo que pasó con aquellas mujeres que estaban a la orilla del río, ¿te acuerdas? Lo que acabamos de leer. Y recibieron el Evangelio. Pero Lucas, que es el autor de este libro de Hechos de los Apóstoles, nos menciona a Lidia. Porque algo especial pasó allí con ella. Fíjense que ella ya estaba siendo una mujer espiritual, ¿sí o no? Vamos a ver los aspectos que resaltan para que podamos decir o pensar que ella podría ya estar siendo una mujer espiritual. Número 1, vemos que en Lidia hubo una labor de corazón. Algo muy importante que debe de resaltar en el creyente es cómo está tu corazón. ¿Sí? Aquí hay algo muy importante en la vida de Lidia porque empezó a haber una labor de corazón que motivó el asiento del sentimiento. ¿De qué manera, hermanos? Número 1, adoraba a Dios. Te voy a dar algunos aspectos relevantes, importantes, de la vida espiritual de una persona en la iglesia. Adoraba a Dios. Dice aquí el verso 14 en Hechos 16 y describe a Lidia como una mujer que adoraba a Dios. ¿Se dan cuenta? Ya era una mujer que buscaba en el Espíritu. Porque dígame usted, ¿quién va a adorar a Dios si no es que el Espíritu mismo está trabajando en la persona? ¿Verdad? Ella ya estaba adorando a Dios. Aunque no entendía las cosas espirituales, intelectualmente al menos ella ya sabía que Dios era el único Dios verdadero. Al parecer se encontraba regularmente con las mujeres judías que se reunían a orar el sábado. Eran las mujeres judías las que se reunían a orar el sábado, pero Lidia estaba allí. Aún no se había convertido ella, pero ella estaba ahí. Sin embargo, Dios ya la estaba atrayendo a él. Ya la estaba atrayendo. Primera característica de una mujer espiritual. Anótenla, hermanos. Es una mujer que adora a Dios. Un hombre espiritual que adora a Dios. Primer característica. ¿Sí? Observemos que ella ya adoraba a Dios en la iglesia. ¿Por qué les digo que es la iglesia? Porque hace un momento les comentaba, les preguntaba, ¿quién es la iglesia? Nosotros, ¿verdad? Entonces, retomando el texto, ahora te voy a leer este texto de Hechos 16 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia. ¿Te das cuenta? Ellas estaban congregando, por eso te digo que ella ya estaba haciendo iglesia, ya se estaba reuniendo. Porque aquí la palabra dice, en la Nueva Traducción Viviente, que ellas estaban congregando allí. Esto nos muestra que Lidia ya hacía iglesia con las mujeres judías, puesto que se reunían para orar.
No se reunieron para ver la serie de Netflix, ¿verdad? No se reunieron para tomar el café a hablar de las demás hermanas de la iglesia, ¿o sí? Ah, no, para orar por las hermanas de la iglesia. No. La palabra de Dios dice que se reunieron ahí para orar. Luego entonces, otra de las características de una mujer espiritual es que ora a Dios. Es temerosa de Dios, bueno, adora a Dios, perdón. Claro que debe de ser temerosa, ¿verdad? Pero adora a Dios, pero también dice la palabra que ora a Dios. Ciertamente lo hace sola, en su intimidad, y así debe de ser, ¿verdad? Debemos tener nuestra comunión personal con el Señor, debemos presentarnos ante Él, debemos adorarle, debemos orar, pero también una mujer espiritual lo hace en su congregación. Y yo creo que como mujeres debemos motivar a otros a orar, ¿sí o no? ¿Verdad? En la iglesia la gente llega con mucha clase de problemas, ¿sí o no? Nosotros no podemos resolver los problemas de nadie, ¿o sí? ¿Hay alguien que pueda resolver los problemas de alguien? No, ¿verdad que no? Pero lo que sí podemos hacer es orar por las personas presentando su necesidad a Dios. Porque es Dios y solo Él quien puede resolver cualquier situación o poner paz en el corazón. Es Dios, solo Dios. Así que una mujer espiritual, mis queridos hermanos, un varón espiritual, anda en el Espíritu intercediendo por los demás y dejando todo en manos de Dios. No se lo va y se lo platica a quien más le conviene. No le va y le platica a su amiguis, ¿va? No, ora a Dios y lo pone en sus manos. Fíjate lo que dice Colosenses 4:2, yo te lo voy a leer. Dice, perseveraban en la oración, velando con ella en acción de gracias, verso 3, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Cómo debe de ser alguien que es espiritual y ora? Aquí lo dice Colosenses, perseverante, velando, con acción de gracias y también orar al mismo tiempo por nosotros, es decir, por todos, por la iglesia, por el cuerpo. No nada más lo oro por mí, no nada más oro por mi esposo o la esposa en el caso de los varones, por los hijos, orando por todos nosotros. Aquí empieza con un mandato y si ustedes se fijan está la palabra perseverar. ¿Cómo debe de ser alguien espiritual? ¿Cómo debe andar? Perseverando. ¿Qué es perseverar, hermanos? ¿Cómo? Constante, ¿qué más? Esforzado, ¿qué más? Ya se les acabaron las ideas. Bueno. Fíjate, esto es mucho más que un acto repetido. Significa hacerlo con agresividad y persistencia. Una persona perseverante es persistente. Persistente. No se conforma. Ay, bueno, mis hijos, ya oré mucho por este hijo y no me hace caso. Y ya, y ahí la dejaste. A ver, alguien espiritual dice que es perseverante. ¿Cuánto tiempo Dios esperó a que tú llegaras a sus pies? Yo digo, pregúntate. ¿Por qué nosotros nos cansamos en orar por los demás? ¿O porque queremos que ya es que no cambia, mira, no cambia, que ya cambie? Si Dios ha sido tan paciente con nosotros, ¿verdad? Alguien que es espiritual es perseverante. Nuestra oración no debe ser monótona y fría, hermanos. Ay, Señor, ya te pedí, mira mi esposo, mira no cambia, mira cómo es, mira Señor, te lo llevas o te lo mando.
una oración monótona y fría, con queja, ¿verdad? Sino que debe estar llena de motivaciones muy concretas. Una oración debe estar llena de motivaciones muy concretas. Señor, hay situaciones en mi esposo que todavía sería importante si tú quieres cambiar, Padre. Tú sabes, tal, te lo pongo en tus manos. Amén. Concretos. Creyendo y sabiendo que Dios ya tomó nuestra causa en sus manos, ¿verdad? La oración es un elemento fundamental y básico para lograr un crecimiento normal en nuestra vida como creyentes. Bueno, es que si un creyente no tiene una vida de oración, entonces ¿cómo estamos? Este cambio que podemos obtener a su vez tiene como propósito que nos convirtamos en instrumentos de cambio en beneficio por otros. Sí, porque si nada más vamos a ir a la oración, ay Señor, ayúdame, mira, tengo muchos problemas, no puedo con esto, Señor, ayúdame, mira que me hicieron, mira que me dijeron, y toda la vida es yo, y entonces, ¿y los demás? Cuando nuestra oración debe de convertirnos en un instrumento de cambio en beneficio de otros. La oración debe ocupar un lugar importante para que exista fruto espiritual permanente en vidas y circunstancias fuera de nosotros mismos. Por lo tanto, hermanos, hermanas, debemos andar en el Espíritu, orando y ser de influencia para otros a través de la oración. Nosotros debemos de ser personas de influencia. De hecho, somos personas de influencia. ¿Pero qué clase de influencia? ¿Sí? ¿Sí, mujeres? No se trata de ir con otra mujer y decirle, ay, hermanita, ¿qué crees? Fíjate que la hermanita tal, así. Te digo esto para que me ayudes a orar por ella. ¿Sí? ¿Es así? No, así no se hacen las cosas, ¿verdad? Eso se llama chisme y descubrir las cosas de otro. Cuando hay veces que te están confiando su necesidad, imagínate, hermano, hermana, te están confiando su necesidad y que tú vayas y que lo cuentes a otros. Eso no es orar porque eres espiritual. Esas oraciones Dios no las escucha. ¿Sí, hermanos? ¿Hermanas? Debemos estar bien entendidos de lo que es ser espiritual, no entrometiéndonos en cosas que no nos competen. Porque a veces queremos ser bien buenos, ¿verdad? A veces queremos ser más buenos que Dios. Y que nosotros sí podemos resolver y que nosotros sí podemos ayudar, pero la realidad es que la palabra nos enseña que el único bueno y el único que puede hacer las cosas es Cristo, ¿verdad? En la iglesia estamos para edificarnos los unos a los otros. ¿Cuántos sabían? En la iglesia estamos para edificarnos. Número 2. Acerca de Lidia, dice que está oyendo. ¿Cuántos estamos oyendo? Bien poquitos, hermanos. Lucas señala que Lidia estaba oyendo, nuevamente en el versículo 14. Usa un vocablo griego que significa que estaba escuchando intensamente. ¿Tú sabes lo que eso representa? ¿Cuántos están escuchando intensamente? Porque desde aquí se ve. No solo estaba atónita de lo que escuchaba, sino que cuidadosamente atendía al significado de las palabras. Ella escuchaba maravillada y comprendía el mensaje del evangelio que explicaba Pablo y sus compañeros.
Otra característica de una mujer espiritual es que escucha, o yo le pondría, sabe escuchar. Pero también estudia las escrituras, porque entiende que en ellas hay vida, ¿verdad? Pues sí, porque hay que entender las escrituras. A la hora que nosotros estamos escuchando, ¿qué debemos estar? Nuestros oídos deben de estar atentos a escuchar, a entender, a conocer, a saber, porque entonces luego de repente decimos, yo eso no lo sabía. Bueno, es que estuviste en la clase bíblica, pero no pusiste atención. ¿Te habló ahí? Por eso debemos de estar bien atentos. Nuestros sentidos no deben estar, es que qué voy a comer cuando salga, a ver a qué horas termina, porque luego se tardan más de 1 hora o 2, es que hoy no dejé comida en la... ¿Verdad? Nosotros debemos de estar atentos. Sí, porque entonces, con mucho respeto lo digo, mejor se hubieran quedado a hacer la comida. ¿Verdad? Entonces, fíjate, ella, otra característica es que escucha, pero también estudia las escrituras. Número 3, el Señor abrió su corazón. Su corazón fue realmente abierto, era una buscadora genuina de Dios. Pero observe el punto de vista completo de Lucas. No era que Lidia abriera su corazón y sus oídos a la verdad. Sí, ella estaba buscando, pero aún eso era porque Dios estaba atrayéndola. Dios la estaba atrayendo, Dios te está atrayendo, Dios nos está atrayendo. Y sabe, todavía debemos de considerar cuando Él nos trae con lazos de amor, porque nos puede traer de muchas formas, atraer de muchas formas. Fíjate, ella estaba escuchando, pero era Dios quien le daba oídos para oír. Y si de repente te entra así como el sueñito o el cansancio, dile: Señor, abre mis ojos, dame ojos para ver y oídos para oír. ¿Sí? Tenía un corazón abierto, pero era Dios quien abría su corazón. El escritor expresamente afirma la soberanía de Dios en la salvación de Lidia. El Señor dice en el verso 14, seguimos en el verso 14, mira, hay mucho que aprender en este verso 14. Dice: el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Si hay un distractor, entonces, ¿qué debemos decir? Señor, abre mi corazón. ¿Verdad? Abre mi corazón. Otra característica de una mujer espiritual es que entrega su corazón a Dios. Y cuando una mujer entrega su corazón a Dios, hablando también de los varones, pues va a ser una mujer sabia, una mujer entendida, prudente, equilibrada, con dominio propio. Fíjate, bueno, en este caminar uno ve tantas cosas, ¿verdad? Y uno habla con tantas personas. ¿Y tú puedes entender que hay mujeres que se desequilibran? Sí. A veces hay circunstancias tan simples que desequilibran la vida de una mujer. El no tener un acoplamiento con alguien a veces las puede desequilibrar. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque eso te puede llevar a la locura y empezar a tomar sustancias y tener que ir hasta un psiquiátrico por el desequilibrio emocional o el trastorno que puede haber en tu vida. Fíjate lo tremendo. También en los varones, Fíjate lo tremendo. Por eso nosotros debemos estar bien dirigidos, bien perseverantes. Nuestro corazón debe de estar bien entendido. Es muy importante. Una mujer debe tener dominio propio, porque Cristo es quien gobierna su vida. Cuando Cristo gobierna la vida de una mujer, de un varón, hay dominio propio.
hay prudencia, hay equilibrio. Porque Cristo es y debe ser el todo de nuestra vida. ¿Sí o no, hermanos? Bueno, es que estamos hablando entre cristianos, ¿sí o no? Ajá. No podemos decir, Señor, te entrego mi corazón, pero con esto no te metas, Señor. A mis hijos me los dejas, no me los toques. Esto es mío, Señor, y esto yo me encargo. No, ¿sabes qué? No es así. Cuando tú le entregas tu corazón a Dios, le estás diciendo, tú eres mi dueño y gobiernas sobre mí. Y no nada más sobre mí, sino sobre todo lo que está a mi alrededor. ¿Sí lo entendemos? Qué tremendo, ¿no? Sí, qué tremendo, es difícil. Pero a veces hay mucha incongruencia en lo que decimos y en lo que hacemos. Mis queridos hermanos, el Señor ha hecho su labor de atraerte a Él y abrir tu corazón. Por lo tanto, una persona que ha recibido el Evangelio está atenta para escuchar a su Señor en todo tiempo. ¿Cómo? En todo tiempo, no nada más cuando está en la congregación, porque tú y yo no sabemos si a lo mejor aún en medio de la relación laboral Dios te quiere hablar y te quiere mostrar algo. Tú y yo no sabemos si aún en medio de un problema que está pasando allá afuera Dios te quiere hablar y te quiere enseñar algo. Por eso alguien que es espiritual debe estar atento para escuchar y para darse cuenta de dónde proviene lo que me está pasando, de dónde proviene esta situación que está viniendo. ¿Es de ti, Señor? ¿Me estás probando o es de Satanás? Debemos estar atentos. ¿Sí? Desarrollar su vida de manera espiritual, siempre enfocada a los principios que la palabra de Dios le enseña para llevarlo a cabo. Principalmente lo debemos hacer en la familia, con el esposo o en el caso de los varones con la esposa, pero también con los hijos, ¿sí? Sí, porque nuestro primer ministerio, ¿dónde está, hermanos? En casa. ¿Sí? Porque para que una mujer y un varón sean espirituales en la iglesia, primero tiene que ser espiritual en su casa. Es que no puede ser que seamos muy espirituales en la iglesia y en la casa manoteemos, demos gritos, azotemos y hagamos tanta cosa que no es conforme a un hijo o a una hija de Dios. Con los suyos primero. Y si es primero con los suyos, ¿sabe qué? Se va a reflejar en la iglesia. Pero no podemos decir que aquí somos espirituales y allá somos el demonio de Tasmania, perdón. Pero sí, es que no puede ser, no hay una congruencia, hermanos. Y yo no estoy hablando como una mujer espiritual que, ya, no, porque todos estamos en el barco, ¿sí o no? Y todos debemos de trabajar en ello. Pero algo es muy importante, ¿cómo tenemos que ser? Perseverantes. ¿Sí? Es que porque podemos tener mucha letra, podemos tener mucho conocimiento, pero hay algo, la letra mata, el espíritu vivifica. Y no está mal y debemos de tener conocimiento, pero ¿dónde está lo espiritual? ¿Dónde está lo espiritual? Lo vemos en el caso de Lidia. Ella respondió al instante. Lidia oía y ponía atención, voluntariamente abrazó la verdad del evangelio y se convirtió en una creyente esa misma mañana. No se esperó a decir, bueno, mañana, Señor. Ya escuché, qué bonito, qué hermoso, pero mejor después. ¿No te ha pasado? Que le predicas el evangelio y con toda la pasión hablas las verdades y la gente está atenta, está escuchando, y cuando tú le dices, ¿te gustaría conocer a Cristo? ¿Quieres recibirlo? Ay, mire, déjeme pensarlo, ahorita la verdad es que, ¿qué van a decir mis papás? ¿Qué van a decir que me enseñaron? Entonces no escuchó. Porque la palabra nos enseña en el caso de Lidia que entonces ella escuchó, estuvo atenta y abrió su corazón, ¿verdad?
Continuando con las implicaciones acerca de Lidia, otro punto, ejercita su fe. La fe de Lidia se hizo de inmediato evidente en sus acciones. ¿Por qué no le prendemos tantito al aire? Porque yo creo que como que tienen tantito calor, ¿verdad? Sí, yo los veo como hasta con sueño. Aunque sea nada más uno, para que se refresque, mire. Lo hice también para que se despabile tantito. Ah, no, es que está poniendo atención, ¿verdad? Está atento, yo sé. La fe de Lidia se hizo inmediatamente evidente en sus acciones, hermanos. Bueno, es que para una acción debe de haber una reacción, ¿sí o no? ¿Sí o no? O conocemos, pero no aplicamos, ¿cómo? Lucas dice, y cuando fue bautizada, escuche muy bien aquí, y su familia, esto ya entra en el verso 15 de Hechos 16, recuerde que la reunión tenía lugar junto a un río, ¿se acuerdan? Qué conveniente todo, ¿sí o no? La reunión tenía lugar junto a un río. Al parecer Lidia, como el eunuco etíope, ¿se acuerdan del eunuco? Necesitó un muy pequeño estímulo para dar el primer paso de obediencia a Cristo. Se bautizó de inmediato allí mismo. Fíjate, y esto la lleva a dos cosas. Número uno, creyó. Creer. Dios es quien abre nuestros corazones, ¿para qué, hermanos? Para creer. Y número dos, fue bautizada. ¿Sí? Nótese además que la escritura menciona a su grupo familiar. No solamente fue Lidia, sino dice que también su familia fue bautizada. Esto podría describir su verdadera familia. Pero nada en el contexto indica que estuviera casada. La palabra no nos dice que ella estaba casada, ¿o sí? Lidia debe haber sido una mujer viuda posiblemente. Lo más probable es que su grupo familiar, fíjate, incluyera a sus sirvientes o a sus trabajadores, porque dice que era una mujer que hacía negocios, era vendedora de púrpura, ¿se acuerdan? También a lo mejor podía tener hijos que ya eran grandes o que estaban crecidos, pero quienes quiera que sean los que estaban incluidos, fíjese, todos vinieron a la fe y se bautizaron juntamente con ella. Qué tremendo, ¿no? Acuérdese que ella ya era adoradora de Dios. Entonces, ¿qué es lo que su familia veía en ella? Ya había un testimonio. ¿Se acuerdan que les dije, ya era una mujer espiritual sin saber que era espiritual? Ya había un testimonio, porque entonces, ¿por qué toda su familia se bautizó? Fíjate, apenas convertida ya estaba llevando a otros a Cristo. Qué tremendo, ¿no? Y la gracia de Dios estaba abriendo los corazones de su familia también. ¿Te das cuenta, hermano, hermana, lo que hace tener una vida espiritual? ¿Cómo una vida espiritual con testimonio puede hacer algo en la vida de otros? Otra característica de una mujer espiritual es que tiene fe, entonces. Tiene fe. Pero no solo tiene fe, la ejercita. Sí, porque ella tenía fe, pero también intercedía por los demás, seguramente, ¿verdad? Y además cumplió con las ordenanzas que Dios ha establecido, porque miren, en el mismo momento Lidia, que recibió al Señor, que escuchó la palabra, también dice que se bautizó juntamente con su familia. Y bueno, aprovecho a preguntarles, hace rato el pastor nos estaba diciendo, ¿verdad? Pero ¿cuántos no se han bautizado? Porque si eres creyente, ¿qué te lo ha impedido, hermano o hermana? Aquí tenemos un ejemplo de que en el mismo momento que recibe la salvación, en el mismo momento es que se bautiza. ¿Qué te lo impide? Ay, es que hace frío. Nos hemos encontrado con personas, es que está muy fría el agua, pastor, no la pueden calentar.
O sea, hay cosas que sí nos da como risa, ¿va? Pero a veces son detalles que impiden. ¿O no lo puede hacer cuando haga calor? De verdad. Hay cosas que impiden. Debemos cumplir con lo que Dios ordena. Otro ejemplo que te voy a poner, aquellos creyentes que no han presentado su matrimonio delante de Dios. ¿Qué les impide? Llevan 20 años y no presentan su matrimonio delante de Dios. ¿Sí? A veces fíjate que lo que interponen es que no tengo dinero para hacer una fiesta. ¿El Señor pide que hagamos una fiesta? Una mujer que es espiritual sabe que debe poner en orden todas las ordenanzas que Dios ha mandado. Su matrimonio, presentarlo delante de Dios. Sabe que debe presentar a sus pequeños delante de Dios, ¿sí? Sabe que deben bautizarse, no nada más ella, sino sus hijos también, y cumplir con todo lo ordenado y establecido por Dios en su palabra. ¿Verdad? Un hombre que es espiritual sabe que tiene que llevar a sus hijos a cumplir con todas estas ordenanzas. Entonces, podemos resaltar varios aspectos hablando de la vida espiritual de las mujeres en la iglesia, pero también de los hombres. Como lo estamos viendo, una mujer es creyente porque ha recibido el evangelio de la salvación por medio de Cristo. Siendo de esa manera, las mujeres en la iglesia deben ser diligentes en cómo están influenciando a otros. Los hombres también. Sobre todo a las nuevas generaciones. Qué tremendo, esto es tremendo. ¿Sabe por qué, hermanos? En 2 clases anteriores se habló de cómo estamos trabajando con las nuevas generaciones, ¿sí o no? Y es algo que no debemos de dejar de aprender. Hermanos, porque no podemos pensar que estamos estudiando la palabra, que vengo a llenar mi espíritu y los demás a ver cómo le hacen. Mis hijos se quedaron en la casa porque no quisieron venir. Pero yo soy espiritual, me vengo a llenar. Pero ellos, pues allá. Es tremendo, ¿no? Proverbios 14:1 nos enseña que la mujer sabia edifica su casa, el hombre sabio edifica su casa, pero el necio con sus manos la destruye o la derriba. ¿Sabe? Porque podemos ser espirituales, pero también podemos ser necios. Luego entonces, una mujer espiritual, ¿qué hace? Edifica su casa. Pero si una mujer no es espiritual, ¿qué va a pasar? Va a ser una mujer necia. Se necesita la palabra de Dios para edificar nuestras vidas, ¿verdad que sí? Primeramente. Pero también edificar el matrimonio, edificar a los hijos, edificar a los que están a nuestro alrededor, en la iglesia, edificarnos entre hermanos. Es un arduo trabajo que solo se puede hacer por medio de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Solo a través de ello. Porque si nosotras nos edificamos por medio de la palabra, podremos edificar a otros. ¿Verdad que sí? Y yo no sé si tú quieras edificar a otros. O yo no sé cómo tú quieras ver a tu varón, mujer. Yo no sé cómo tú quieras ver a tu esposa, varón. Yo no sé cómo tú quieras ver a tus hijos. Pero la palabra es muy clara que si nosotros nos edificamos, vamos a poder edificar a otros. Pero si no nos edificamos, ¿qué va a pasar? Ahora, quiero decirte que no es lo que yo digo que me hace sabia.
es más bien lo que yo hago. Y aunque ciertamente es importante también lo que digo, es más importante el fruto que las palabras mismas. ¿Sí o no? Porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No dijo, por sus palabras los conoceréis. Dijo, por sus frutos. Así que otra característica de una mujer espiritual es que busca ser sabia, edificando su vida para edificar a otros. Es que si una mujer es sabia, va a edificar su vida, ¿sí o no? Una mujer sabia se caracteriza no solo por cuanto habla, sino lo que habla. ¿Cómo estamos influenciando? ¿Estamos hablando palabras que edifican, palabras de vida o palabras de muerte? ¿Qué hablamos? ¿Qué le estás hablando a tus hijos? ¿Cómo le estás hablando a tu esposo? Porque de allí parte el bienestar familiar, ¿sabes? Y si no hay bienestar en la familia, ¿cómo puede haber un bienestar en todas las demás áreas? ¿Cómo está tu bienestar emocional? ¿Cómo está tu bienestar en el matrimonio? ¿Cómo está tu bienestar en tu trabajo? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Tienes deudas? ¿Cómo está tu bienestar en tu gozo? ¿Cómo está tu gozo, hermanos? Porque si ahorita les preguntara así como nos vemos, ay Dios. ¿Cómo está tu paz? ¿Qué va a dar como resultado tu desarrollo espiritual en la iglesia? Porque de acuerdo a cómo esté tu bienestar en la familia, como esté de tu bienestar emocional, tu bienestar como persona va a ser tu bienestar en la iglesia. ¿Sí sabes? Es que imagínate que yo vengo a servir cuando me acabo de pelear con el esposo, o en el caso de los esposos con la esposa, y venimos a servir, ¿no? ¿Cómo vamos a entregar ese servicio a Dios? ¿Cómo está tu bienestar, mujer, varón? Hermanos, Dios nos ha traído aquí porque quiere ayudarnos a crecer, ¿sabes? Él quiere que seamos varones y mujeres sabias y va a usar su palabra para que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Mira, quizá duela, quizá te incomode y quizá hasta te moleste. Es que ¿qué me viene a decir a mí? Ay. Pero es necesario. Es necesario profundizar para ver qué hay en nuestro corazón. Y solo la palabra de Dios puede sacar lo que está allí adentro. Puede exponer nuestros corazones, ¿sabes? La palabra de Dios expone nuestro corazón. Y solo la palabra de Dios puede sacar lo que está allí muy adentro, muy escondido, que a veces nosotros mismos no queremos sacar. Puede exponer nuestro corazón. Te decía, nosotras podemos pensar que somos sabias, que somos muy buenas, que somos perfectas, que yo no le hago nada mal a nadie. Pero sabes, es a la luz de la palabra donde realmente nosotras nos podemos ver y saber cómo andamos. La palabra nos expone. Ajá. Así que es por medio de la palabra que Dios nos va a medir cómo está nuestra vida espiritual. Porque nosotros podemos decir que tenemos de cierta, ¿cómo le podríamos llamar? A cierto nivel nuestra vida espiritual. Y podemos decir, no, yo sí soy espiritual, yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí.
leo la palabra, pero la verdad es que la palabra es, a través de la palabra es como vamos a medir cómo está nuestra vida espiritual. No a través de lo que yo digo ni de lo que yo pienso o a lo mejor hago. Necesitamos edificar una relación con nuestro Padre Celestial. Si somos cristianas, sí somos cristianas. Y si somos cristianas más bien, necesitamos edificar una relación con nuestro Padre espiritual, con nuestro Padre Celestial. Pero si hay alguien que aún no es cristiano, Dios quiere intimar contigo. Dios quiere intimar contigo. ¿Sabes por qué? Porque dice que Él nos atrae. Y dice que Él abre nuestro corazón. Dios quiere que seamos mujeres que tengamos esa relación con Dios, pero también varones que tengan esa relación con Dios, porque a veces las muchas ocupaciones, el día a día, el trabajo, y ya me tengo que ir y esto y el otro, impiden tener una comunión efectiva con Dios. Te voy a definir la palabra sabiduría. Esta palabra proviene de la raíz hebrea que significa un grado alto de conocimiento, inteligencia, discernimiento y madurez. Este conocimiento no solo es intelectual, sino un conocimiento práctico y relacional. O sea, yo tengo sabiduría de Dios por cuanto conozco a Dios y por cuanto yo me rijo y tomo mis decisiones basado en la palabra que Dios me da. ¿Sí? Es una sabiduría, es un conocimiento práctico y relacional porque proviene de Dios. La sabiduría es leer la palabra de Dios para enfrentar el mundo, ¿sí o no? Digo, es que nos enfrentamos a tantas cosas en el día a día, pero si nosotros no entendemos, no tenemos conocimiento, no leemos la palabra, ¿cómo nos vamos a enfrentar a situaciones? Tú y yo no sabemos qué puede pasar mañana o al rato. ¿Cómo nos vamos a enfrentar ante un diagnóstico médico? ¿Cómo nos enfrentaríamos, hermanos? ¿Cómo nos vamos a enfrentar si de repente viene un problema fuerte con alguno de nuestros hijos? O viene un problema fuerte laboral, o te despiden del trabajo y tú con tanta necesidad. Tú y yo no sabemos qué puede pasar y a qué nos vamos a enfrentar, y siempre nos vamos a enfrentar a situaciones diversas, ¿sabes? Acuérdate que a veces Dios también lo hace para probarnos. ¿Tú qué harías si te dicen tienes cáncer de colon y no sabías y de repente, o de cualquier otro tipo de cáncer? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Yo no sé, tantas enfermedades, tantas situaciones, tantos problemas, ¿verdad? ¿Algún problema laboral? Me viene a la mente de una mujer que hablaba con el pastor y le decía: pastor, ayúdeme a orar por mi esposo, es que él no es creyente. Y cada vez venía: ayúdeme a orar por mi esposo, es que él no es creyente. Y la mujer era muy, ¿cómo les dije la palabra? Persistente. Entonces dice el pastor Chuy, nuestro pastor Chuy, le dijo: a ver, ven, vamos a orar, pero ¿te vas a aguantar? Y ella le dijo: no, bueno, sí. Ah, bueno, lo que venga. Y oró. Y pues le dijo al Señor: Señor, como tú quieras, tráelo, como tú quieras. Entonces dice que después viene la hermanita y le dice: pastor, ayúdeme a orar por mi esposo porque lo metieron a la cárcel. Pero mi esposo no hizo nada, es inocente, pero lo metieron a la cárcel. Y le dijo el pastor: ¿te acuerdas que te dije que si te ibas a aguantar? Y bueno, este hombre estuvo en la cárcel, pero ¿qué creen? En la cárcel le predicaron del evangelio y allí recibió a Cristo.
Ajá, y tuvo que estar un tiempo, no me acuerdo si 6 meses, no me acuerdo exactamente el tiempo, pero tuvo que estar un tiempo. Y salió porque efectivamente era inocente. Pero Dios usa como quiere. Nos vamos a enfrentar a muchas cosas, hermanos, que mismo Dios puede permitir, ¿sabes? Pero si no somos sabios, acuérdense que la sabiduría es el grado alto de conocimiento, inteligencia, discernimiento y madurez. Si no somos sabios, ¿cómo vamos a enfrentar lo que venga? Sea cual sea la situación. Ahora, entonces, ¿te das cuenta que Dios usó meter a la cárcel a este hombre? Porque la hermana fue persistente en que él conociera a Dios. Bueno, lo conoció, pero fue como Dios dijo, ¿verdad? Pero tenemos que, aún en todo eso, por eso la sabiduría tiene que ver también con la madurez. Para que nosotros maduramente aceptemos cómo Dios está haciendo las cosas o cómo Dios quiera hacer las cosas. La palabra edificar tiene la idea de construir algo que aún no existe. Para construir, primero se necesita una planeación en la cual se considera cuidadosamente todo lo que implicará dicha edificación. ¿Quién construye? Un constructor, un arquitecto, ¿verdad? Generalmente es un constructor el que construye, pero el Señor a nosotros nos ve como un constructor, como un arquitecto, nos compara. Qué tremendo, ¿no? Para edificar se necesita sabiduría, ¿sabes? Una mujer espiritual debe saber que necesita edificar sabiamente a las nuevas generaciones. Como madre, ¿qué estás influenciando en la vida de tus hijos? ¿Qué estamos influenciando? ¿Estás instruyendo sabiamente a tus hijos? Mira, te voy a poner algunos ejemplos. ¿Estás influenciando sabiamente a tus hijos para la carrera profesional que van a estudiar? Sí, porque por ejemplo, fíjate, si tus hijos están sirviendo a Dios o si tus hijos quieren servir a Dios, los llevas a razonar en una carrera que les ayude a su vida ministerial, o la carrera los va a alejar de su vida ministerial. ¿Sí, verdad? Porque el joven o la señorita Dios les ha dado el talento de ser músicos y quieren servir a Dios, pero se meten a estudiar hotelería. Imagínate. Pues seguro sí o sí va a dejar el ministerio, porque la hotelería o turismo lo va a llevar a irse a otros lugares y conocer el mundo. Entonces, una mujer sabia ayuda a sus hijos a razonar. Les ayuda. Ajá. ¿Estás influenciando en ellos para que se fijen con quién se van a casar? Es otra área muy importante. Sí, es muy importante porque fíjate, si un joven se fija en un inconverso o una inconversa, ¿cómo podríamos considerar que ese jovencito tiene una vida espiritual? Y siendo de esa manera, como madre, como padre, ¿cómo estás influenciando en la vida espiritual de tus hijos? Te decía anteriormente, ¿tus palabras son de vida o son de muerte? Aquí quiero ponerte un ejemplo muy claro que leemos en Hechos 16:1. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ahora, date cuenta de algo, su mamá era creyente, su papá no. Incluso no era circuncidado y tuvieron que llevarlo a circuncidar porque era necesario.
¿Quién era la madre de este joven Timoteo? Segunda de Timoteo 1:5 nos dice, trayendo a la memoria la fe no fingida. Yo les pregunto, ¿entonces habrá fe fingida? Bueno, es que aquí dice, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo hablando a Timoteo, ¿verdad? Ahora, fíjate que aquí en estas cartas a Timoteo, ya Timoteo era un joven pastor. Primero, como lo estábamos viendo en el libro de los Hechos, Pablo se lo llevó a sus viajes misioneros, se lo llevó a preparar, ¿verdad? Y aquí ya estaba hablándole a un joven pastor. Fíjate que Eunice, madre de Timoteo e hija de Loida, era una mujer judía que supo transmitir a su hijo el amor por las Escrituras, la práctica de la verdad y el temor de Dios que ella misma había aprendido. Sí, porque su mamá también se lo enseñó, ¿verdad? Muy posible en la sinagoga, lo aprendió en la sinagoga y o entre los maestros de Israel, pero también lo aprendió por medio de su familia. Estoy hablando de la mamá de Timoteo. Aquí la palabra nos refiere a su madre Loida, o ahora la abuela de Timoteo. Fíjate cómo de generación a generación se fue pasando la influencia espiritual por medio de la palabra. No solo Timoteo fue instruido por su madre. Fíjense, muy importante. No solo fue instruido por su madre, también fue instruido por su abuela. Y yo no sé si Timoteo tuvo hijos, pero si los tuvo, seguramente también les transmitió el amor por las Escrituras, porque va de generación en generación. Por eso es muy importante saber qué estamos hablando, palabras de vida o palabras de muerte, porque eso es lo que vamos a llevar a nuestras generaciones. Una mujer espiritual, otra característica, es una buena influencia espiritual a sus hijos, ¿verdad? No les retiene las verdades del Evangelio, les transmite el amor por la palabra, la práctica de la verdad y el temor de Dios, tal y como lo hizo la madre y la abuela de Timoteo. Estas mujeres con sabiduría edificaron la vida de Timoteo. Queridas hermanas, observemos la importancia de la influencia de una abuela. Porque una abuela no solapa el pecado de sus nietos, ¿o sí? Ni es permisible con ellos sabiendo que están haciendo mal o que están cometiendo pecados. Y aun que no se los digan a sus padres, tapándolos para que no los vayan a regañar o a disciplinar tal vez. Cuando siendo de esa manera, pues no estamos ayudando, ¿verdad?, a las generaciones. Y siendo de esa manera, se puede caer en el error y además también se pueden meter en muchos problemas, porque eso no es sabio. No es actuar espiritualmente, porque no va a edificar la vida de sus nietos. Loida y Eunice eran mujeres de fe, piadosas, que transmitieron esa herencia a Timoteo y fueron de tanta influencia, fíjate, fueron de tanta influencia que vemos los resultados, como lo acabamos de leer en Hechos 16:2, cuando dice que la gente, la congregación, daba buen testimonio de Timoteo y entonces Pablo quiso que éste se fuera con él a sus viajes misioneros. La gente puede hablar y dar testimonio de nuestros hijos o de los nietos. Imagínate a qué grado fue la influencia de la madre y abuela de Timoteo, que el apóstol Pablo lo llevó con él a sus viajes misioneros, como te decía, y de allí lo dejó como pastor en una de las iglesias, como leíamos en Primera de Timoteo.
Ajá. Esa es la manera como una abuela debe de influenciar. Obviamente también una madre, por supuesto. Pero una abuela debe guiar a sus nietos espiritualmente y corregirlos en su manera de vivir. ¿Tú has considerado cómo estás influenciando la vida de tus hijos? ¿Has considerado que ellos tienen a lo mejor algún llamado para servir a Dios? ¿Y los estás ayudando con ese llamado? ¿O a lo mejor los estás desanimando para que ellos vayan en pos de otras cosas? A lo mejor tú les dices, termina tu carrera profesional, ya después sirvas a Dios. Y sabes, por ello puede venir una decadencia espiritual. Es muy importante que nos fijemos cómo estamos edificando, porque nuestros niños, jóvenes y adolescentes necesitan desarrollar vida espiritual, pero para que eso suceda, nosotros debemos de ser influencia para ellos. ¿Sí o no, hermanos? Fíjate que la semana pasada me tocó darle clase a los jóvenes, al grupo de jóvenes. Y vimos un tema enfocado a quiénes son sus aliados. Ajá. En el sentido de qué clase de amigos tienen. Amigos del mundo, amigos cristianos, cómo te están influenciando esos amigos. Es muy importante también esa parte en los jóvenes, en los adolescentes. Les decía que los amigos se hablan con verdad, aunque no les guste, pero un verdadero amigo habla con la verdad y un verdadero amigo no solapa el pecado. Y que si ellos como amigos, si ellos saben ser amigos, le van a decir a su amigo que está en pecado y lo tienen que jalar a Cristo. Pero otro punto importante que veíamos es que si ellos también sabían ser amigos, porque a lo mejor buscaban tener amigos, pero ellos saben ser amigos. Es que es otro punto importante, ¿verdad? Porque allí es donde podemos ver las influencias. ¿Son amigos con influencia espiritual o qué tipo de influencia tienen con los amigos? Porque si un joven tiene un amigo que se droga, ¿a dónde lo va a llevar? Si un joven se junta con alguien que no le gusta estudiar y que se sale de las clases, ¿a dónde lo va a llevar? A lo mismo, ¿no? Y luego si no te cuenta, papá, mamá, si no nos interesamos en quiénes son sus amigos, en qué clase de amigos tienen, qué están haciendo sus amigos, y no nos cuentan, entonces muchas veces no podremos saber cómo están siendo influenciados. No es así como le pasó a Timoteo. Él tuvo buenas influencias, ¿verdad? Entonces, un joven cristiano que es espiritual va a llevar a otros jóvenes a Cristo, ¿sí o no? Los va a llevar a Cristo, no a él, no a lo que piensa, no a lo que él razona, sino a Cristo. Por eso es nuestra labor como maestros, como pastores, que trabajemos con los maestros para que podamos ser buena influencia con sus hijos, ¿verdad? Con nuestros hijos. Debemos de ser maestros espirituales también, para que les seamos de buena influencia a las nuevas generaciones. Ahora, bueno, ya voy más hacia el final. Ahora, continuando con Lidia, la conversión de Lidia trae frutos. La conversión de un creyente espiritual debe traer frutos, ¿verdad que sí?
demuestra un cambio. Fíjate, no nada más creyó, no nada más se bautizó, sino que además demuestra cambios. Abre su casa en hospedaje. En el verso 15 nos dice esta parte que también estuvo muy presta en ofrecer su hospitalidad a los misioneros. Según Lucas, que es el autor del libro de Hechos, les rogó que fueran sus huéspedes. Dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar a mi casa y posad. Pero miren, hay algo muy importante. Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Porque iba a ser una buena hospedadora, ¿verdad? Una mujer espiritual. Lucas agrega con su característica, y nos obligó a quedarnos. No tanto fue una obligación de que, ay, ándale, no, sino yo me imagino que su testimonio, su actuar, pues hizo que, con mucho gusto, ¿no? La hospitalidad de Lidia con estos extranjeros que habían venido en el nombre del Señor fue admirable. ¿Sabe por qué? Porque otra vez su ansia por hospedarlos nos recuerda que era una mujer de buena situación. Acuérdese, bueno, no tocamos mucho ese punto, pero acuérdese que era una mujer que tenía negocios. Seguramente era una mujer que estaba en una buena situación, ¿verdad? Sabemos con certeza que no era nada más Pablo, dice que también estaba Silas y Timoteo. Y no sabemos si había otros que estaban yendo con ellos. Entonces, ¿a cuánta gente se hospedó? Tal vez fue un equipo numeroso. Y bueno, yo les pregunto, ¿es fácil hospedar a varias personas? O bueno, ¿alguna vez has hospedado a alguien? ¿Verdad? Y fíjate, cuando tú vas a hospedar a una persona, ¿qué tienes que hacer? Bueno, preparar, ¿verdad? Arreglar, acomodar, poner ropa limpia, tener alimento en casa. No es una tarea fácil. Y mucho menos cuando es mucha gente. Pero ella los hospedó. Lidia les ofreció acogerlos en su casa indefinidamente. Esto es otra característica de una mujer espiritual. Es hospitalaria y generosa, ¿verdad? Pero también de un varón. Fíjate, no sabemos aún cuánto tiempo los hospedó. Su maravilloso acto de hospitalidad abrió el camino para que la iglesia penetrara en Europa. Pablo y los misioneros aparentemente permanecieron con Lidia por un largo tiempo. No nada más los hospedó a varios, sino por un largo tiempo, puesto que más adelante la palabra nos dice que después de la conversión del carcelero, cuando Pablo y Silas fueron finalmente liberados, en Hechos 16:40 dice: entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. No sabemos cuánto tiempo estuvieron allí. Eso indica que había estado en Filipos el tiempo suficiente para fundar una iglesia en ese lugar. Fíjate, para que muchas personas respondieran al evangelio. Ahora, nada es casualidad, los encarcelaron. Entonces tuvieron más tiempo para predicar el evangelio en ese lugar. Y lo más tremendo es que fue en la casa de Lidia. Híjole, la verdad es que es muy hermoso esto. Porque nos enseña que el primer lugar de reunión fue el hogar de Lidia. Fíjate que esto habló también muy bien de esa mujer. Te decía que debe de haber resultados de la conversión. Uno de esos resultados fue la hospitalidad que ella le dio a esos hombres misioneros. Fíjate que debido a la generosidad que tuvo con Pablo y los misioneros, el evangelio logró un sólido punto de apoyo en Filipos. Aquí vemos esa característica.
Al abrir su casa no solo los hospedó, seguramente les dio de comer, atendió sus necesidades y las suplió. Porque cuando tú hospedas a alguien, vuelvo a repetirte, no solamente van a dormir ahí, sino que también van a tomar los alimentos, van a usar tu baño, van a usar tu gas, ¿va? Ay. ¿Y qué va a pasar ahí? Bueno, pues es otra característica. Ajá. Nosotros generalmente hemos hospedado a los pastores, o algunos de los pastores que han venido, los hemos hospedado en casa. Porque sabemos que es como un poquito más, a lo mejor más cómodo, ¿verdad? Hay lugares que pueden ser cómodos, pero pensamos que bueno, pues ahí les dejamos la habitación, que ellos puedan tener las cosas a la mano. Que cuando tú vas a hospedar a alguien debe de ser que ellos se sientan cómodos, que ellos se sientan acogidos, ¿verdad? Eso es muy importante, por eso debemos de ser espirituales, brindar, dar. Así que ella extendió su mano al pobre y menesteroso. Y cuando nosotros extendemos, cuando tú, mujer, varón espiritual, extiendes tu mano al pobre y al menesteroso, la palabra dice que no nos dejará. Ajá. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en Dios. En Dios. Ajá. Y Él no retiene su mano. De ninguna manera, hermanos, ¿eh? Cuando nosotros tenemos también, bueno, te decía que hospedamos a los pastores, y cada vez que tenemos nuestro aniversario, desayuno evangelístico, cenas de matrimonios, generalmente se invita a pastores de otras casas de oración que también vienen de lejos. Y en ese momento ellos se convierten en misioneros, ¿sabes? Entonces, a un misionero es importante hospedarlo. Yo ya sé lo que es ser misionero, y a veces no se la pasa a uno tan fácil. No siempre nos van a poder hospedar en un lugar acogedor o en un lugar donde podamos sentirnos tranquilos. A veces no es así. Ajá. Pero en cuanto dependa de nosotros, pues sí es importante hacerlo bien y con generosidad. Ajá. Y esto es otro de lo que Dios nos enseña, porque además, hermanos, ¿quién es el que nos provee? Y nos da para ayudar para las necesidades, ¿verdad? Es importante que nosotros también entendamos esto. Bueno, ahora sí ya vamos a los resultados permanentes de la conversión de Lidia. Fíjate que aquí nos enseña en Hechos 16:15 que ella tuvo sujeción a sus autoridades, o a las autoridades que ella tuvo en esos momentos. Dice en el verso 15, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Entonces aquí podemos ver que fue una mujer que se puso bajo sujeción. No nos habla de que Lidia tuviera esposo, sin embargo, ella entendía que los líderes espirituales en ese momento eran su autoridad. Ajá. Una mujer espiritual se pone bajo sujeción de sus pastores. No se enreda en los negocios de este mundo, no anda en chismes, o no anda de casa en casa, no va a orar a las casas sin estar bajo una autoridad espiritual. Nosotros debemos entender que si nosotros vamos a orar a algún lugar es porque nuestro pastor ya sabe, él nos está como autoridad, nos respalda, y entonces nosotros podemos ir a orar, podemos ir a hablar la palabra porque estamos bajo sujeción. Bueno, es que son cosas que debemos entenderlas espiritualmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también debemos comprender el orden de Dios, ¿sí? También ella tuvo la disposición de testificar para el Señor. Ajá. Y también confirmó su anhelo de servir, cuando dice que les obligó a quedarse. Como ya les había dicho, ella fue una mujer hospitalaria, pero también una mujer espiritual sirve a Dios. Sirve a Dios. Entiende que por haber recibido la salvación, lo menos que puede hacer es servir a su Señor.
En Lucas 8 encontramos a las mujeres que servían a Jesús, ¿se acuerdan? Y habla de varias mujeres, pero ¿sabe lo más tremendo que habla aquí? Que había mujeres con situaciones diversas, porque dice que algunas tenían espíritus malignos, que otras tenían enfermedades y que otras tenían demonios. Y todas esas mujeres fueron salvadas y sanadas, y por esa causa había gratitud en su corazón, de tal manera que sirvieron a Jesús y a sus discípulos. No nada más dice que le servían, dice que ellas lo hacían generosamente porque lo hacían de sus bienes. Entonces vemos aquí otra vez la generosidad, pero también el servicio. ¿Te das cuenta la importancia de tener una vida espiritual? De no solo venirnos a congregar como iglesia, sino desarrollar una vida espiritual que influencie la vida de otra persona. Y ahora sí voy para el final. Dios quiere sostener tu vida. Quiere sostener tu matrimonio. Quiere sostener a tus hijos. Pero antes, ¿sabes qué, hermano, hermana? Debemos poner el fundamento correcto, el cual es Cristo. Ese es el fundamento correcto. Solo cuando ponemos el fundamento correcto veremos la bendición de Dios fluyendo en nuestra vida, pero también en nuestras generaciones. Como cristianos debemos ver cómo estamos edificando y cómo nos estamos edificando en la iglesia. Pablo les habla a los corintios porque, ¿sabe? Ya vimos algunos aspectos de los corintios en otras enseñanzas, pero a los corintios se les estaba olvidando edificarse entre ellos como iglesia y, ¿sabe? Tenían muchos problemas. Vivían regidos por sus emociones, se les olvidaba ese fundamento sólido. Habían aprendido, pero se les olvidaba. ¿Sabe? Entraban en pleitos, entraban en conflictos, entraban en debates. Por eso es muy importante saber cómo estamos sobreedificando. Déjame leerte 1 Corintios 3 rápidamente. A partir del verso 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego son las pruebas. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí Pablo aconseja a los hermanos: ustedes saben el fundamento, y también nos aconseja, ¿verdad? Ustedes saben el fundamento es la verdad de Dios. Así que como cristianos debemos de vivir por el conocimiento y el consejo sabio de la palabra de Dios. Eso es ser una mujer espiritual, eso es ser un hombre espiritual, una mujer que quiere agradar a Dios y ser diferente al mundo. No de manera externa, sino de manera espiritual, para poder ayudar a muchos y cumplir con la gran comisión que nos dejó nuestro Señor. ¿Cuál es, hermanos? Hacer discípulos. ¿Cómo vamos a ser discípulos? Con nuestra vida, con nuestro testimonio, acercándonos a los nuestros, pero de manera espiritual, interesándonos por la persona, ¿verdad? Interesándonos por las personas, ayudándoles en su vida espiritual. Nuestros hijos son inmaduros. A nuestros hijos les falta crecer en lo espiritual. Bueno, pero por eso nosotros los debemos ayudar. ¿Sí? Sí, porque podemos ver que están inmaduros, pero ¿qué estamos haciendo?
Nosotros sabemos cuando ellos a lo mejor pueden estar dejando de orar o pueden estar dejando de estudiar, pero también ellos pueden notar en nosotros cómo estamos influenciando. Entonces, si nosotras edificamos sobre ese fundamento, nuestras obras van a ser como el oro, la plata y las piedras preciosas, porque lo vamos a hacer para agradar a Dios y Dios lo va a ver de esa manera. Y cuando vengan los problemas, vamos a poder resolver el problema, a lo mejor matrimonial, lo vamos a poder resolver con la sabiduría de Dios. A lo mejor también vamos a poder, si vienen los problemas con los hijos, vamos a poder guiar a nuestros hijos con la sabiduría de Dios. Pero tenemos que seguir intercediendo. Necesitamos levantar esos muros espirituales en tu vida, en tu familia, en la iglesia, en tu servicio. A veces también vienen los problemas en el servicio. Pero no tanto es el servicio, muchas veces es porque a lo mejor no estamos siendo espirituales y nos va a afectar. Nos va a afectar en nuestro servicio, como nos afecta en la familia, nos va a afectar en todas las áreas, también nos va a afectar en la iglesia y nos va a afectar en el servicio. Entonces, hermanos, mira, Dios busca adoradores. La palabra dice, y ahí lo vemos, que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y algo que Dios quiere es que nos sepamos conducir en su iglesia, que dice que es columna y baluarte de la verdad. Tenemos que sabernos conducir como iglesia. ¿Cuántos estamos dispuestos? ¿Verdad? Necesitamos analizar cómo estamos edificando. Lo estamos haciendo de manera espiritual porque ya vimos varias características, y si aún no lo estamos haciendo totalmente de manera espiritual, bueno, pues hemos venido a que Dios nos enseñe cómo lo debemos hacer. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios por su palabra, por sus recomendaciones, porque su palabra todas son enseñanzas, pero también son recomendaciones de lo que nosotros debemos hacer. Y bueno, yo no sé, mujer, tú sobre qué quieras edificar o sobre edificar, si sobre plata, oro, piedras preciosas, o lo quieras hacer solamente sobre maderita, sobre heno o sobre hojarasca. La palabra de Dios es clara, nos enseña. Es importante que edifiquemos sobre la roca que es Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús por tus bondades, por tus misericordias, por tu palabra, Señor, que nos ayuda, nos instruye y nos enseña, Señor. Y gracias te damos porque es tu Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Qué importante es que nosotros podamos ser buena influencia en nuestra casa primeramente, Señor, pero también lo hagamos en tu iglesia, oh Dios, y que cada uno podamos juntos edificarnos y también perseverar, ayudarnos los unos a los otros en poder caminar. Sí, oh Dios. Gracias te damos por tu obra, por tu Espíritu Santo, porque es tu Espíritu Santo el que nos ayuda, el que nos redarguye, el que nos instruye. Y cada uno de nosotros sabemos cómo hemos estado edificando, Señor. Y en lo que nos esté haciendo falta, ayúdanos para poder edificar correctamente. Pero también poder ayudar a nuestros hijos, Señor,
a que ellos entiendan y comprendan que la vida espiritual no es fría, no es vacía, no es aburrida, sino que es mucho mejor que lo que el mundo nos puede ofrecer. Sí, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Tú eres santo, tú eres eterno. Es tu Espíritu Santo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que nos redarguya en esta hora. Tal vez fue mucha información o es mucha información la que a veces tenemos, pero no solo lo debemos dejar en información. Eso debe bajar a nuestro corazón y ponerlo por obra, Padre. Gracias, Señor. Obra en cada corazón, Señor. Obra, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Así sea, Señor. Gracias. Bendito es tu nombre por siempre.